Nosotros les vamos a exponer sobre la lesión de mancha blanca. Las lesiones de mancha blanca se consideran un riesgo importante asociado con el tratamiento de ortodoncia o cuando la higiene oral es deficiente, aumentando la retención de placa bacteriana en las piezas dentales. El progreso del daño de mancha blanca se da por el almacenamiento de placa en los bordes de los aparatos para ortodoncia. Estos provocan que los métodos de profilaxis dental sean más difíciles y aumentan la cantidad de lugares en los que hay retención de placa, como en la superficie de la pieza. Pásale. Ahora vamos a hablar del desarrollo de la caries inicial. El desarrollo de una cavidad cariosa es una señal de principios de caries dental y se conoce como el resultado de una secuencia de variaciones ocurridas a causa de inestabilidad iónica en el proceso de desmineralización y remineralización. La lesión inicial cariosa se denomina mancha blanca y se puede producir en fosas, fisuras, superficies lisas y en superficies radiculares. La manifestación se observa a principios de la patología como la mermación de su translucidez, que se manifiesta como una superficie opaca y sin brillo. La colocación de la caries inicial se determina por la organización de la acumulación microbiana sobre las superficies dentales. Generalmente se localiza paralela al margen gingival, en la cara vestibular y en las caras proximales. También en paredes laterales de la fisura hacia oclusal. Las lesiones activas de caries se encuentran macroscópicamente invisibles, pero mientras el estímulo persista, se notan cambios en el esmalte que se hacen visibles después del secado. Cuando examinamos grupos de esmalte de secado, se pueden observar 4 zonas desde la superficie exterior hasta la más compleja. Una es la zona superficial relativamente intacta. Esta zona no se altera en relación con las demás zonas. La otra es el cuerpo de la lesión, que es una zona amplia de la lesión inicial y se produce por desmineralización. La tercera es la zona oscura, que está presente en el 90 al 95% de las lesiones. Y la cuarta es una zona translúcida. Frente al avance de la lesión del esmalte, se da en el 50% de las lesiones. Como ya se dijo, una característica importante de la lesión inicial es la presencia de una capa superficial que aparentemente está intacta sobre una subyacente, donde se haya dado una notable desmineralización. Ya. Ya les voy a hablar acerca de la fluorosis. La fluorosis en piezas dentales es conocida como una patología de condición irreversible que viene siendo causada por los hábitos de consumo excesivo de fluoruro durante la formación de las piezas dentales. Esta es la forma más común o más fácil de constatar que un paciente está expuesto a niveles de fluoruro demasiado altos, y es una condición que es muy común desarrollar en niños entre los 6 y los 8 años. Estos niveles excesivamente altos de fluoruro tienen la capacidad de dañar el correcto manejo de las células encargadas del crecimiento de las piezas dentales, es decir, de los odontoblastos, y por consecuencia el esmalte no logra madurar con normalidad. La afectación que reciben los odontoblastos en este caso provoca un desorden dentro del proceso de mineralización y factores como el tiempo de exposición, la dosis de fluoruro y las partes de la pieza dental que van tomando forma pueden ser hipomineralizadas o hipermineralizadas. Y como consecuencia pueden tener una porosidad mayor en el esmalte. La clasificación de la fluorosis viene a ser leve, moderada y severa. En la fluorosis leve existen estrías o líneas transversales en la superficie de la pieza dental. Dentro de la fluorosis moderada, las piezas dentales se vuelven muy resistentes a las caries, pero en consecuencia se forman manchas blancas o algo opacas. Y dentro de la fluorosis severa, las piezas dentales poseen una capa de esmalte frágil y pueden ser bastante notorias las manchas marrones en su superficie. Pásale, por favor. Ya.
En cuanto a las piezas dentales que hayan sido afectadas por trauma, tenemos principalmente las piezas dentales de los pacientes que han utilizado en algún momento de su vida ortodoncia. Debido a que las herramientas que se utilizan en la ortodoncia tienen fricción con las caras vestibulares de los dientes, esta reflexión puede durar hasta 36 meses. Y en este proceso de intercambio iónico de la superficie del esmalte se produce de manera regular en las piezas dentales. Esto hace que el nivel de pH de la cavidad oral llegue a ser lo suficientemente bajo y pueda producirse una disolución de iones calcio e iones fosfato. Pero conforme el pH retorna a los niveles adecuados mediante un proceso de restauración, el esmalte vuelve a la normalidad. Si estos niveles de pH en boca continúan siendo demasiado bajos por un largo periodo de tiempo, logrará prevalecer la disolución sobre la deposición, lo que dará como resultado un esmalte muy descalcificado. Dado que los brackets, al poseer superficies irregulares, alambres y bandas, se encargan de producir una limitación en los mecanismos de aseo de una persona en su cavidad oral. Debido a esto, se acumula la placa bacteriana y la colonización de bacterias acidúricas. Y en este proceso, sabiendo que el tratamiento de ortodoncia es bastante largo, trae como consecuencia primero lesiones de mancha blanca activas y más tarde, si no se trata adecuadamente, se empezarán a formar caries. Pásale, por favor. Ya. Las lesiones de mancha blanca por ingesta de medicamentos. Es muy poco común que se produzcan lesiones apta para cada rango de edad. Ya, esta pigmentación de las piezas dentales que es intrínseca y se produce a causa de niveles de fluoruro mayores a los recomendados para su uso preventivo. Por ejemplo, en la odontología tenemos la clorhexidina, que es conocida como un fármaco de gran popularidad para nosotros y es capaz de producir decoloración en las piezas dentales y alteraciones en el sentido del gusto, así como descamación del epitelio bucal y manchas blancas tanto en la mucosa como en la superficie del esmalte. Su uso es terapéutico y preventivo en la formación de la placa y se produce a partir de concentraciones de 0,1 a 0,2%. Pásale, por favor. En cuanto a la hipomineralización del esmalte, hipomineralización de incisivos y molares es conocida también como un trastorno de desarrollo en las piezas dentales posteriores y anteriores permanentes. Esta patología afecta mucho al esmalte, haciéndolo frágil y con poca fuerza de adhesión al resto de la estructura de la pieza dental y por lo tanto puede dejar expuesta la dentina. Como resultado aumenta la sensibilidad dentinaria y el desarrollo de caries. Entre los posibles factores etiológicos podemos encontrar alteraciones durante el periodo de la gestación y algunas patologías en la etapa de la infancia. Las personas afectadas por hipomineralización de incisivos y molares exhiben rasgos y síntomas clínicos bastante característicos, lo que brinda la posibilidad de enlistarlos de acuerdo con la severidad y las características de esta patología. Los desperfectos, asimismo los desperfectos dentro del desarrollo de la capa de esmalte se pueden clasificar comúnmente como opacidades delimitadas, opacidades difusas e hipoplasias. Las opacidades pueden definirse como un desperfecto cualitativo de la capa de esmalte que se distingue por niveles bajos de mineralización. Por otro lado, la hipoplasia se caracteriza por un desperfecto cuantitativo que se produce por la falta de producción en algunas áreas de la matriz del esmalte. Haciendo referencia a las alteraciones del esmalte, comúnmente nos encontramos en una alteración genética de no mucha relevancia, la melogénesis imperfecta y en la fluorosis dental. En la imagen superior podemos ver opacidades en los incisivos y molares permanentes y en la figura 2 podemos ver una fotografía oclusal de hipomineralización grave en la que se observa la destrucción de los molares afectados. Ya, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Como sabemos, el diagnóstico es fundamental para poder brindar un buen tratamiento y no ocasionar problemas al paciente. La lesión de mancha blanca puede ser diagnosticada por 5 principales causas. Pásale, por favor. Ya, en primer lugar están las caries iniciales, que son conocidas como mancha blanca y va a ser el primer evidencia de que un proceso cariogénico se está desarrollando en el diente. Como podemos ver en las imágenes,
Estas lesiones van a ser visibles en fosas, fisuras, superficies proximales del punto de contacto y hacia el margen gingival. Es importante saber que estas se van a ubicar a nivel del tercio gingival a diferencia de la fluorosis. La forma de estas manchas va a estar sujeto a la distribución del biofilm y la dirección de los periodos del esmalte. Algunos doctores recomiendan tomar en cuenta 3 componentes para seleccionar el mejor tratamiento, que va a ser la detección de las lesiones de las caries, la medición de la actividad de las lesiones y medir el riesgo de las caries. Pásale, por favor. Está totalmente contraindicado el uso de explorador dental sobre cualquier sospecha de lesión temprana no cavitada. Para un correcto diagnóstico, se recomienda métodos ópticos como la luz cuantitativa inducida por la luz fluorescencia, que se conoce como QLF, podemos ver la imagen inferior derecha, el cual es un sistema óptico basado en una luz visible que puede utilizarse para detectar y cuantificar la desmineralización temprana del esmalte, y podemos complementar esto junto con el uso de lupas dentales y el correcto manejo de la jeringa triple. La jeringa triple va a ser muy importante porque se secará la zona afectada por 5 segundos y si esta lesión aparece más opaca y porosa que el esmalte dental, se va a denominar mancha blanca, porque al secarse el esmalte va a reemplazar el agua que se encuentra en los espacios propios de la porosidad, haciendo lucir más blanca y opaca en la zona del esmalte. En el caso de que la mancha blanca marrón se vea en el esmalte se vea seco, va a tener un código 1 en el Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries Ígneas, como podemos ver en la imagen de arriba. Y si esta lesión blanca marrón se observa en esmalte húmedo, va a tener un código 2, como se ve en la imagen de abajo. Pásale. Luego se encuentra la fluorosis, la cual va a estar presente en la dentición temporal como líneas horizontales de color blanco o marrón y va a depender de la concentración de flúor ingerido, la duración de la exposición y cuán desarrollado se encuentra el diente. Mientras que en la dentición definitiva, clínicamente se va a visualizar un esmalte opaco, manchas bilaterales de color blanco o marrón y a veces se presentan áreas hipoplásicas. Como podemos ver en la imagen de arriba, es una dentición temporal y una de abajo va a ser una permanente. Ya, pasa. Es importante saber que una característica patológica es que la fluorosis aparece preferentemente a nivel del tercio medio incisal o oclusal. Para diagnosticar la fluorosis, el método más adecuado y certero es el índice de Dean, el cual es el siguiente. Como podemos ver en la tabla, hay un puntaje del 0 al 5. Y los criterios se van a dividir en normal, cuestionable, muy leve, leve, moderada y severa. En el caso de que la lesión sea normal, la superficie dental translúcida será suave. Si es cuestionable, se van a presentar pequeñas manchas o puntos blancos, principalmente en los bordes de los incisivos y cúspides de los molares. Muy leve va a ser cuando las pequeñas áreas blancas van a cubrir menos del 25% del diente. Las áreas blancas opacas que cubren menos del 50% va a ser un criterio leve. Moderada va a ser cuando todas las superficies del diente estén afectados. Y una severa va a ser cuando todas las superficies de los dientes están afectados o confluentes y van a haber manchas de color café, como podemos ver en la imagen que dice severa. Pase. A continuación, se va a hablar de la mancha producida por tratamiento de ortodoncia. Normalmente estas lesiones de mancha blanca se encuentran alrededor de los brackets, en el tercio medio o hacia cervical, debajo de una gruesa acumulación de placa, por lo que muchas veces no son visibles fácilmente. Esto es más fácil diagnosticar, ya que al paciente se le puede hacer un seguimiento de cómo estaban sus dientes antes y después del tratamiento ortodóntico. Estas manchas blancas que se visualizan al terminar el tratamiento muchas veces disminuyen con el tiempo por la calidad, pero la calidad del esmalte no va a ser el mismo. Y como disminuyen estas, va a ser con una correcta higiene. Pásale. Por otro lado, se van a encontrar los traumatismos en dientes, los cuales deben ser diagnosticados cuidadosamente, ya que en el caso de que el trauma se presente en dientes temporales, puede interferir en el desarrollo de dientes permanentes y causando así manchas blancas o amarillas del esmalte, acompañada o no de hipoplasia, que es la mineralización defectuosa del esmalte durante la formación de los dientes, como podemos ver en las imágenes. La única manera de diagnosticar esta lesión es al momento de realizar la anamnesis junto con un examen clínico. Pásale, por favor. Ah, no, perdón, la anterior, está bien. Ya. Entonces, se tiene que preguntar al paciente cómo se produjo el traumatismo y cómo sucedió. Es importante indagar si tiene un dolor espontáneo,
producido por algún estímulo para descartar la exposición de dentina o pulpa. En cambio, en el examen clínico se deberá hacer un examen intra y extraoral junto con un examen dentario y una simetría facial. Dale, pásale. Para culminar con este tema, se va a hablar de la hipomineralización molar incisiva, también conocida como MIH, el cual va a ser un defecto en el esmalte que puede aparecer principalmente en el primer molar y en los incisivos. Las caras que se van a ver afectadas en los molares serán las vestibulares y oclusales, mientras que en los incisivos van a ser afectadas las caras vestibulares, como podemos ver en las imágenes. Se recomienda que para diagnosticar esta alteración que se produce en la milogénesis, el examen clínico debe hacerse después de los 8 años de edad, una vez que los incisivos anteriores, superiores e inferiores y los primeros molares permanentes han completado su erupción. Pase. Para realizar un correcto diagnóstico se deben verificar sus síntomas, los cuales van a ser la sensibilidad de estímulos térmicos, químicos y mecánicos. La insensibilidad se va a intensificar al momento de cepillarse los dientes o al simple hecho de inspirar aire. Asimismo, esta sensibilidad va a aumentar en los casos de hipomineralización molar incisiva cuando son moderadas o severas. Pase. Luego de analizar los síntomas, se debe visualizar la lesión. Odontólogos han clasificado para poder diagnosticar esta lesión con el cuadro que podemos ver ahí. Entonces, el aspecto va a ser blanco, crema, y va a ser una lesión leve, como podemos ver en la figura 1. Y va a ser menos porosa y se localizan en el interior del esmalte. Mientras que un aspecto amarillo-marrón va a ser una lesión moderada, como podemos ver en la figura 4, y van a ser más porosas y van a ocupar todo el espesor del esmalte. Y por último, cuando hay una pérdida del esmalte ya va a ser un caso severo, como podemos ver en la figura 6, el primer molar permanente inferior izquierdo, y el esmalte aquí va a estar hipomineralizado, se fractura debido a la fragilidad y el escaso espesor desprotegiendo la dentina. Estas lesiones se van a ubicar en los 2/3 iniciales o oclusales de la corona del diente que está hipomineralizado, y es importante saber que esta condición no es generalizada. Y por último, se debe hacer un diagnóstico diferencial con caries iniciales, fluorosis dental y defectos del desarrollo que no van a estar relacionados con la fluorosis, como la hipoplasia. Y ahora sí. Ahora les vamos a hablar de los tratamientos para estas lesiones. Entonces se deben seguir, 3 pasos fundamentales para elegir el mejor tratamiento, los cuales primero se analiza el paciente, luego la mancha y por último ya se elige el mejor tratamiento. Ya. Cuando se evalúa al paciente, es importante saber que la satisfacción del paciente va a ser el resultado menos las expectativas. El resultado refiriéndose al tipo de tratamiento que se hará, y las expectativas serán si el paciente tiene altas o bajas. Ya. Posteriormente se debe examinar la opacidad. Se debe analizar la mancha, la cual puede ser marrón o blanca, como podemos ver en las imágenes. Las marrones usualmente van a ocurrir en fluorosis tipo 3. Posteriormente se va a analizar la opacidad. La lesión superficial se caracteriza por ser más opaca y tiene los bordes más definidos, mientras que una lesión profunda, como podemos ver en la imagen, va a ser menos opaca y más translúcida. Pásale. Para poder verificar qué tipo de lesión se puede colocar un fotopolimerizador detrás del diente. Una lesión profunda no va a permitir atravesar la luz y se va a visualizar una lesión negra, como podemos ver. Y al contrario, en una lesión superficial, la luz va a atravesar totalmente. ¿Ya? Pásale. Es importante saber que habrá casos en los que va a haber pérdida de volumen. En este caso, se tendrá que devolver la estructura que perdió el diente mediante una restauración directa. Pásale. Una vez analizado la lesión, se deberá visualizar la extensión, y una vez así se podrá elegir el mejor tratamiento. En la actualidad hay 5 diferentes tratamientos, los cuales se dividen entre más conservadores y los más invasivos. Los conservadores vamos a tener la técnica de infiltración ICON, microabrasión y megaabrasión. Los 2 últimos son complementarios y son más invasivos, los cuales son la restauración directa e indirecta. Listo, ahora voy a proceder a explicar cada técnica. Primero tenemos como la técnica mínimamente invasiva, la técnica de infiltración ICON. Se le considera mínimamente invasiva ya que dentro de la
pieza dental no se procede a hacer ningún desgaste y además este va a permitir al sellado y obturación de las microporosidades y túbulos, permitiendo devolver la estética y salud del diente. Entonces, como ya dije, el objetivo es sellar las porosidades y túbulos de la sección hipomineralizada dentro del diente y la marca comercial más conocida es el Icon de la casa DMG. Es la más utilizada también y esta se compone de 3 tubos. Primero un Icon Edge que está compuesto por ácido hidroclorhídrico, el Icon Dry que es de etanol alcohol que va a permitir el secado del diente. Y por último tenemos el Icon Infiltrant, que es la resina que va a proceder a sellar las microporosidades. Entonces aquí tenemos un caso clínico y el protocolo de cómo se utiliza. El primer paso es la utilización del Icon Edge, que es este tubo, en el cual se va a liberar el ácido hidroclorhídrico sobre las superficies vestibulares del diente. Es importante aislar al paciente ya que al ser este un ácido va a tener repercusión negativa en los tejidos blandos del paciente como pueden ser encías, lengua o carrillos. Después de haber colocado el ácido hidroclorhídrico, se debe enjuagar y proceder a utilizar la jeringa de Icon Dry. Este va a ser etanol que va a permitir secar la superficie del diente y al momento en el que se seca, en conjunto con el ácido hidroclorhídrico, va a permitir expandir un poco las microporosidades para que pueda ocurrir el sellado de estas mediante la utilización del Icon Infiltrant. Este se va a colocar en las superficies vestibulares de igual forma y se debe dejar actuar por al menos 3 minutos sin realizar nada. Se le considera parte de una resina fluida fotopolimerizable. Después de utilizarse los 3 minutos en la superficie del diente, se debe polimerizar pieza por pieza donde se ha colocado el Icon Infiltrant. El siguiente que vamos a hablar es la microabrasión. La microabrasión de igual forma se la considera mínimamente invasiva, pero este ya tiene repercusiones sobre la superficie dental del diente. Para existen 2 tipos de microabrasión. Una es la utilización química mediante la aplicación de ácido hidroclorhídrico, que es el mismo ácido que se utilizaba en la técnica anteriormente mencionada, pero en esta ocasión se utiliza un ácido hidroclorhídrico en su mayoría al 18%. El siguiente es una microabrasión químico-mecánica. Esta ya va a tener la utilización de copas u otro tipo de materiales dentro de un micromotor, ya que debe utilizarse en un instrumental rotatorio de baja velocidad. Como vemos aquí, se está utilizando una copa y en su mayoría debe utilizarse en lesiones que no sobrepasen los 2 milímetros de profundidad, ya que solo actúa sobre la superficie dental del diente y no llega tan dentro como puede ser el caso de la resina infiltrante. Bueno, en este caso el más utilizado es el opalustre de Ultradent. Este consiste de 6.6% de ácido hidroclorhídrico, pero también tiene partículas pequeñas de carburos que van a permitir también la limpieza del diente en conjunto con la utilización de las copas en el micromotor. Entonces este se aplica en las superficies de las manchas blancas y se utiliza el material rotatorio a manera de círculos y de forma uniforme en las superficies. Aquí tenemos un caso clínico que es un paciente de 12 años en el cual encontramos un caso de fluorosis y después del diagnóstico el profesional decidió aplicar este opalustre sobre las superficies
y vemos que tiene resultados favorables. Sin embargo, hay que decir que tanto este como la resina Infiltrant no tienen resultados estéticos muy completos, ya que no eliminan la mancha blanca por completo, sino que lo que hacen es reducirla y que se refleje una mejor salud del diente. Ahora tenemos un caso de megaabrasión. Este también se le considera ya más invasivo que los anteriores mencionados, ya que ya se utiliza un desgaste en el diente mediante el uso de fresas medianas como la de filo azul o finas como son las de banda roja. Estas son importantes ya que se debe realizar superficialmente desgastes en el diente, y es importante mencionar que no debe ser muy extensa la carie, ya que va a ser muy abrasivo si es que eh, la mancha blanca sobrepasa los 2 o 3 milímetros de profundidad. Además, después de utilizarse la megaabrasión, se debe colocar remineralizante sobre la superficie del diente. Este es un caso clínico en el cual se realizó el desgaste de las superficies que presentan fluorosis, además de colocarse el debido remineralizante, y notamos que los resultados son bastante favorables. Sin embargo, hay que mencionar que esta se utiliza en conjunto con la microabrasión, y en el caso de que el paciente quiera un blanqueamiento, el blanqueamiento se recomienda utilizarlo antes, ya que debe presentarse uniformidad en la mancha blanca y el color del diente. Ahora vamos a ver la técnica de restauración directa. Esta se le considera muy invasiva, ya que se procede a retirar la mancha blanca a manera de una caries. Entonces, lo que se hace es, mediante una fresa, retirar el sector de la mancha blanca con la profundidad que tenga. Además, se debe ayudar de luz halógena o un fotopolimerizador para diagnosticar de manera correcta la mancha blanca y eliminarse en su totalidad. Existen dos formas de aplicarse esta restauración, que puede ser bien sea una carilla directa o un método restaurativo, y vamos a explicar más adelante. Un caso clínico del uso de una restauración directa es este. El paciente llegó con un caso de mancha blanca en la pieza número 21. Entonces se pasa a utilizar la luz halógena o fotopolimerizador por detrás del diente, y vemos aquí que está la sección donde ocurre la mancha blanca. Entonces lo que se debe utilizar es una fresa para eliminar en su totalidad la mancha y ocurrir un proceso restaurativo con colocación, con grabado inicial. Se coloca también el adhesivo y la resina como tal. Entonces, como resultados, notamos un resultado muy favorable y estético. Ahora también existen carillas directas. Estas carillas directas surgen en contra de las carillas previamente utilizadas, que eran las de cerámica y metal cerámica, ya que para la utilización de estas se debía realizar un desgaste de mínimo 1 milímetro de superficie dental sana, por lo que se recomendó mejor utilizar carillas directas a base de composites. Entonces, como estas funcionan, son pequeñas bolsas que tienen ya una forma. Estas se deben colocar en la superficie del diente, y aquí se debe colocar una resina fluida del color adecuado que coincida con los dientes del paciente. Entonces, este es un caso clínico en el cual llegó un paciente que había utilizado ortodoncia. Sin embargo, tenía, aparte de manchas blancas en caninos y premolares y ligeras manchas blancas en incisivos, tenía distemia, por lo que se le realizó un tratamiento estético con base a una restauración directa de composites, y vemos que el resultado es bastante favorable y muy estético.
Bueno, como conclusiones debemos saber que como profesionales de la salud oral debemos conocer y saber distinguir los tipos de manchas blancas, las profundidades y saber qué tipos de tratamientos hay que utilizarse. Y como conclusiones en los tratamientos, nos preguntamos cuál es mejor. Y bueno, de momento existen estudios a favor de cada uno, pero coincidimos en que no existe un tratamiento perfecto, sino que se debe utilizar en distintos casos cada uno de estos, ya que la mancha blanca siempre va a tener distinta profundidad y distintas características. Gracias.